Bien, el día de ayer entonces comenzamos a hablar sobre las fuentes de información. ¿Qué son fuentes de información? Dentro de una investigación, el investigador va a recabar información, datos. La información se traduce en datos que van a serle de utilidad para el desarrollo de su investigación. Esos datos van a ser interpretados y analizados por el investigador para poder llegar a sus conclusiones. Esto es en torno a su problema de investigación, planteamiento de una hipótesis y en su caso, planteamiento de posibles soluciones al problema de investigación. Entonces, esos datos van a ser los que le van a dar dirección o rumbo a la investigación y de acuerdo a los hallazgos, es como se obtienen los nuevos conocimientos en la investigación a través de esa información. ¿De dónde podemos obtener información en una investigación? Podemos obtener de diferentes fuentes. Ayer hablábamos de ello y dijimos, por ejemplo, los cuestionarios que ustedes realizaron para su actividad esta semana es una fuente de información. Una fuente de información que fueron cuestionarios elaborados en torno a la inquietud o problema de investigación que ustedes propiamente eligieron o pensaron en su entorno social, que fue la actividad, ¿cierto? Entonces, debemos tener cuidado, dicho sea de paso, porque hay información que no es correcta. ¿En dónde podemos encontrar información incorrecta? En Internet. En Internet es un arma de doble filo, porque si bien se permite acceder a gran cantidad de libros virtuales, investigaciones, notas periodísticas, publicaciones científicas, académicas, etcétera, etcétera, también es cierto que se pueden llevar por un mal camino a una información errónea, que no sea información que sea útil, que sea falsa o que contenga error. Porque ¿quién puede subir información a Internet? Todos. Yo de pronto hago mi actividad de la semana 4, por ahí la subo, y alguien la ve, ¿y cómo saben que mi actividad está bien hecha? No lo sabemos, entonces, seamos cautos cuando utilizamos información recabada de Internet. Hay algunos elementos a través de los cuales podemos identificar si esta información es válida o no. Bien, las fuentes de información y su validez. Las fuentes de información entonces son todos aquellos hechos o materiales en donde se obtienen los datos, como lo dijimos, que se van a ocupar dentro de una investigación. Entonces una fuente de información puede ser un libro, un artículo, una gráfica, una publicación, una entrevista o un fenómeno observado directamente por el investigador también. Ayer dijimos, y hasta aquí nos quedamos, que las fuentes de información se clasifican principalmente en tres: primarias, secundarias y terciarias. ¿De qué depende esto? Las fuentes primarias son aquellas que te van a proporcionar información de primera mano. ¿Qué quiere decir esto? Que han sido recolectadas directamente por el investigador o por el autor de la información. Por lo tanto, una fuente primaria no ha sido filtrada, dada a conocer, evaluada o interpretada por otra persona, sino por el mismo investigador. Por eso son primarias, de primera mano, de primera intención. Ejemplos de fuentes primarias son testimonios, y ayer poníamos el ejemplo, las entrevistas que ustedes realizaron, ¿será una fuente primaria? Sí, porque ustedes diseñaron las preguntas, nadie las había analizado, no habían sido filtradas en ningún otro lado, sino que ustedes las diseñaron, ustedes las realizaron, ustedes recabaron la información de primera mano y solo ustedes hasta ahora tienen acceso a esa información. Es una fuente primaria. Por ejemplo, testimonios, ponencias, revistas científicas, documentales, tesis, monografías, documentos oficiales, libros de tu propia autoría, artículos periodísticos y artículos científicos. Las fuentes secundarias son aquellas en las que ya se ha procesado información de primera mano, es decir, la fuente primaria ya fue procesada. ¿Qué quiere decir esto? Estas fuentes transcriben, sintetizan, reelaboran, reorganizan
o remiten la información recolectada por otros autores. ¿Qué quiere decir? Si ustedes las entrevistas que realizaron, que ya fueron analizadas, valoradas y ya plantearon los problemas, y luego ustedes publican el resultado de esa investigación, nos quedamos este planteamiento por ahora. Pero ustedes publicaron su investigación y yo tomo como referencia las entrevistas realizadas por... ¿Cómo se llama su compañero? ¿Cómo? Luis. ¿Luis? Si yo digo las entrevistas realizadas por Luis el 20 de septiembre, 21 de septiembre de 2021, nos dicen que en su comunidad existe inseguridad y eso genera temor en la población, no se propone un ejemplo, ¿no? Cuando yo hago esto, entonces esa fuente de información ya no es primaria, ya es secundaria, porque yo estoy retomando algo que ya fue analizado, ¿sí? Por eso dice que las fuentes secundarias transcriben, sintetizan, reelaboran o reorganizan y remiten la información recolectada ya por otro autor. Y estas sirven para ampliar el conocimiento de las fuentes primarias y tienden a ser redactadas por especialistas en el tema. Normalmente son redactadas por especialistas en el tema porque si yo voy a citar una información expuesta o planteada por otro autor, en torno a mi problema de investigación, por ejemplo, si yo estoy investigando sobre un tratamiento contra infecciones bacterianas en la garganta, yo voy a citar lo que hizo un estudiante de bachillerato. No, porque no es una fuente que le aporte gran utilidad a la investigación, porque un estudiante de bachillerato difícilmente va a tener los conocimientos científicos en el área de medicina para poder aportar sobre un tratamiento de infecciones bacterianas. Entonces, por eso dice que normalmente estas son redactadas por especialistas en el tema. Voy a usar un artículo científico publicado por alguien que ha estado investigando sobre tratamientos alternativos a la penicilina de infecciones, por poner un ejemplo, ¿sí? Es esto entonces cómo funciona y eso va a reforzar la información que yo obtuve de mis fuentes primarias. Por ejemplo, fuentes secundarias, enciclopedias, diccionarios, grabaciones, seminarios, congresos o documentales, ¿sí? Esto normalmente es realizado por expertos en las materias, de acuerdo a lo que sea cada actividad. Y bueno, esta información sí la puede utilizar, citar, por supuesto, dándole los créditos a quien le corresponda, y eso se consideran fuentes secundarias. Las fuentes terciarias son aquellas que recolectan fuentes de segunda mano. Es decir, que las fuentes secundarias, una recolección adicional, estas se utilizan para detectar fuentes no documentales como organizaciones que realizan o apoyan estudios, miembros de asociaciones científicas o miembros de la comunidad científica, instituciones de educación superior, como la UNAM, como la UAP, que constantemente aportan, ¿no? Y dicen, la Universidad Autónoma de México descubrió un medicamento que es un tratamiento alternativo, la Universidad de Oxford dijo esto. Esas son fuentes terciarias. Ellos, en su experimentación, utilizaron fuentes secundarias y entonces ya sus resultados, sus datos, se consideran fuentes terciarias. Un ejemplo de una fuente terciaria podría ser la biblioteca en línea Cielo. Esta biblioteca científica en línea resguarda artículos científicos de todos los países o de diversos países, en varios idiomas también, sobre ciencias exactas, humanidades y sociales. Esos estudios ya son considerados una fuente secundaria, porque utilizaron fuentes primarias para llegar a obtener el resultado de sus publicaciones. Si yo consulto esas publicaciones como fuentes secundarias, ya estamos hablando de fuentes terciarias. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Bueno, esa es la clasificación más genérica de las fuentes. Existen otras clasificaciones que tienen que ver con, por ejemplo, la naturaleza de la información. Ejemplos, bibliográficas o digitales.
Si la naturaleza de la información o de dónde la obtuve fue por observación, por entrevistas, de bases de datos, paneles o encuestas. Esa clasificación obedece a la naturaleza de donde se obtiene la información. Después tenemos la posibilidad de tratamiento, si son cuantificables o no, tenemos cualitativa o cuantitativa. Esas son otras clasificaciones variables. ¿Sí? Al grado de dinamismo tenemos las estáticas o las dinámicas. Esto es, si los datos no van a cambiar, si mi referencia no va a cambiar, o si voy a estar consultando una estadística variable y entonces se vuelven dinámicas. ¿Sí? Eso es de acuerdo al grado de dinamismo. El grado de contacto con el informante son fuentes personales, si yo directamente tengo contacto con la fuente original, o impersonales, si lo obtuve de tercera mano, de segunda mano, perdón, no directamente. Después, del grado de colaboración de los informantes. Si las fuentes de información son directas, quiere decir que yo tuve contacto directo con el informante, y si son indirectas, entonces solamente obtuve los datos sin tener contacto con el informante. Por su función en el proceso de investigación, tenemos exploratorias o concluyentes. Las fuentes exploratorias me van a permitir el análisis dentro de la investigación de dicha información, pero no son determinantes, solamente son para explorar y analizar. Y las concluyentes son datos o fuentes que son determinantes en la investigación, por eso se le consideran concluyentes. Entonces, esa clasificación obedecería a la función que tengan las fuentes de información dentro de mi proceso de investigación. ¿Sí quedó claro? Bien, pero la más genérica es primarias, secundarias y terciarias. Esto solamente se nos di como una referencia. Ahora bien, ¿en qué radica la importancia de analizar, valorizar y considerar los alcances de la fuente consultada? ¿Será importante en la investigación o no? Sí, ¿por qué? Dice que sí, pero ¿por qué? Dice que sí es importante verificar mis fuentes. ¿Por qué? A ver, la compañera. ¿Ibas a decir algo? No. Para tener una información, una mejor información, dicho de una forma coloquial, sí, pero una información útil dentro de mi proceso de investigación. De nada me sirve meterme al rincón del vago y bajar un ensayo que hizo un estudiante a lo mejor de secundaria, de prepa o de universidad, pero no sabemos la calidad de información que está manejando y cuáles fueron sus fuentes. Yo puedo citar como referencia el rincondelvago.com y de ahí yo obtuve mi fuente, pero ¿será una fuente confiable? Pues no, porque el 90% de los trabajos que se encuentran ahí subidos son hechos por estudiantes y posiblemente tengan errores. Yo he visto algunos que hasta tienen infinidad de faltas de ortografía. Entonces hay algunos aspectos que nos van a permitir analizar si la fuente tiene validez y peso, si me sirve, o por el contrario no. Bien, entonces al realizar la revisión de la literatura, de los libros, de los artículos que estoy revisando, no solo debe discernirse entre lo que es útil o lo que no, es decir, si habla sobre la seguridad en Puebla y yo estoy investigando sobre la inseguridad en mi entidad, eso quiere decir que la información que tengo me puede ser útil, entre comillas, porque yo estoy hablando sobre inseguridad, pero no solamente basta con ver si es útil o no, sino también se requiere separar las fuentes que son confiables y las que no. Es decir, si bien maneja información que me puede ser de utilidad porque tiene que ver con el tema de investigación, pero tengo que ver si la fuente es confiable o no es confiable, no solamente si me sirve o no me sirve lo que dicen, ¿sí? Para evaluar una fuente existen algunos criterios que se recomiendan seguir. ¿Cuáles son estos criterios? Primero, la autoría. Es indispensable saber quién es el autor de la información que estoy utilizando, así como su trayectoria o prestigio.
Porque poníamos el ejemplo hace un momento. Si el autor del artículo es un estudiante, tal vez del primer semestre de la carrera de medicina, vas a ver lo mismo que alguien que tiene un doctorado en medicina. Un estudiante del primer semestre de la carrera de medicina, vas a ver lo mismo que un catedrático miembro del cuerpo de investigadores de la UNAM de medicina. Entonces, a eso se refiere. Identificamos quién es el autor, su trayectoria y prestigio, y entonces debemos buscar que nuestros autores de la información que utilizamos sean profesionales en el área o grupos expertos acreditados como el colegiado de médicos, el colegiado de abogados, etcétera, ¿no? De acuerdo al área que estamos investigando. Por ejemplo, asociación de profesionales, organismos oficiales, revistas, y también hay revistas, no es lo mismo la revista Portillo de novela, que la revista muy interesante, ¿verdad? Tienen diferentes soportes de información. Entonces, dentro de las mismas revistas hay que discernir entre las que son confiables y no lo son. Universidades, por ejemplo, no va a ser lo mismo una universidad local, pequeña, que tiene escasamente 2 carreras, que la UNAM, que tiene laboratorios, que tiene donde experimentar, o sea, también las universidades. No quiere decir que una universidad pequeña no pueda investigar, claro que puede, pero sí hay que poder discernir entre la información que nos aporta una y otra diferente. Organismos gubernamentales, por ejemplo, los datos del INEGI, entre comillas, son los más confiables en cuanto a geografía y estadística, y centros de investigación. Normalmente son los cuerpos de investigadores de las universidades autónomas, los que constantemente están realizando publicaciones, por lo menos aquí en México. Bien, la actualidad depende mucho del tema que estoy investigando. Si mi tema tiene un enfoque histórico, tal vez la actualidad no es tan relevante, pero sí se recomienda que la información que utilizamos no tenga más de 5 años. Recuerden que la finalidad de una investigación es obtener nuevos conocimientos. Entonces, si yo cito fuentes de hace 20 años, ¿qué tan innovador va a ser el resultado de mi investigación si yo estoy basando mi investigación y mi resultado en fuentes que tienen más de 20 años? ¿Sí? Entonces debemos ser cuidadosos y que nuestra información esté actualizada, que nuestras fuentes sean recientes. Ya sea un libro, una revista, un artículo, una entrevista, lo que sea reciente, se recomienda no más de 5 años atrás, exceptuando algunos contextos históricos que sí requieren información más antigua, ¿no? El objetivo de la fuente y público al que va dirigido también influye en la efectividad de la fuente. ¿Qué quiere decir esto? La fuente puede ser científica o divulgativa, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Una fuente científica es un artículo que va dirigido a la comunidad científica. Y una fuente divulgativa puede ser algo que solamente se posteó en un blog para que lo lea quien lleve gusto en la red. Entonces, ¿cuál será más confiable? ¿El artículo que fue hecho para que lo lea la comunidad científica o el que fue hecho para que lo lea quien sea en un blog de Facebook? Y a eso se refiere el objetivo de la fuente y el público al que va dirigida. Entonces, si va dirigida a un gremio especializado en el área, al menos, si no en el tema, al menos en el área de la investigación, bueno, pues obviamente va a contener una información mucho más rigurosa que una que está abierta al público en general, que es la intención divulgativa. Objetividad, precisión y exactitud. La información debe ser imparcial, no debe estar cargada de una opinión personal. Y se los dice a ustedes también cuando realicen una investigación. No deben omitir su opinión personal. Si bien lleva una postura como investigador, debemos ser objetivos. No podemos ocultar información solo porque no estoy de acuerdo con el resultado o con el hallazgo como tal. Ya lo habíamos comentado. Por lo tanto, toda la información debe ser imparcial, distinguir los hechos de las opiniones y debe ser verificable. ¿Sale? Exhaustividad y cobertura. Hay que determinar el grado de profundidad de la información. Por eso se refiere a algo exhaustivo, es algo profundo.
¿Qué aspectos trata y cómo lo hace? Así como su nivel de detalle. Cuando yo leo un artículo, puedo darme cuenta si la cobertura y exhaustividad, si profundiza en el tema, si te adentra en la información, entonces puede ser bastante más confiable que algo que habla solamente a grandes rasgos, de manera somera, porque quiere decir que quien es exhaustivo en su explicación tiene el conocimiento del tema. Yo no puedo ser exhaustivo en mi explicación si no sé de lo que estoy hablando. ¿Vale? Entonces, esa es otra referencia para considerar si la fuente vale o no vale la pena. Siguiente, la estructura de la información. En eso nos damos cuenta desde que leemos, como dicen coloquialmente, y discúlpenme la expresión, ¿no? Hay algunos artículos que parece que están hechos con los pies, así se dice coloquialmente, ¿no? Quiere decir que no tienen ni forma, ni estructura, ni cohesión, ni coherencia, ni son oraciones bien estructuradas. Desde una oración, si te permite una doble interpretación, una oración ya no cumplió la función comunicativa del lenguaje. ¿Cómo voy a entender una oración que me permite algo subjetivo y que no me dice claramente lo que es? A eso se refiere toda la estructura del texto. Entonces, visualmente la información debe estar distribuida en apartados o capítulos y deben incluir una introducción al tema, desarrollo, análisis y o conclusiones. Bueno, esto todavía no está, pero lo deben de saber. Cuanto a la estructura básica de un texto, introducción, desarrollo, conclusión. Si un texto no tiene esa simple estructura, más la cohesión y coherencia entre las oraciones, pues no es un texto bien estructurado. Por lo tanto, puedo dudar de la efectividad o fiabilidad del texto, porque no hay una correcta estructura de la información. Claridad en la redacción y o elementos gráficos. Una fuente confiable debe ser clara. Cuando yo lo leo, debo entenderlo y saber a lo que se refiere. Si esta información no es clara, entonces no puede ser una fuente confiable. Lo mismo pasa con elementos gráficos. Si yo consulto diagramas de pastel, gráficas de barra, o simplemente imágenes, un mapa, imagínense que yo consulto un mapa de la República Mexicana sin división geográfica, y entonces quiero ubicar los estados y cómo le hago. Si no hay claridad, si no hay precisión en la redacción y o elementos gráficos, como en este caso hablamos de gráficos, son apoyos visuales dentro del texto, ¿no? Gráficas, diagramas de barras, decía, diagramas de pastel o un mapa o algo así. Una imagen, si esos gráficos no hay claridad, entonces tampoco, o en la redacción, tampoco puede considerarse una fuente confiable. ¿Sí quedó claro cómo vamos a valorar o a considerar las fuentes de información que estamos consultando? ¿Dudas? ¿O comentarios? ¿Seguros? Bien. Finalmente, el último tema de la unidad 1 es la investigación en redes. Actualmente nos encontramos en una época en la que las redes sociales se han convertido en el de todas las personas, ¿cierto? Levanta la mano, ¿quién usa todos los días por lo menos una red social? Todos. ¿Sale? WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Entonces, les decía, todos los días utilizamos redes sociales, por lo tanto, las redes sociales se han metido en la vida de todas las personas. Yo puedo saber algo de una persona solo por ver sus redes sociales. ¿Sí o no? Puedo saber, por ejemplo, dónde estudia, por ahí se ve una foto. O si consulto la información y por ahí me lo puso, dónde ha estudiado, ¿no? Por ejemplo, un servidor tiene, pues, los estudios que ha cursado, en la escuela, dónde ha trabajado, ¿no? Más o menos te das una idea de quién es la persona, ¿no? Que ha hecho, en qué año, incluso te puedes poner ahí el año en que terminaste de trabajar, en que empezaste, en que cambiaste de actividad, etcétera, etcétera, ¿no? Y más allá de qué lugares frecuentas, yo me pongo a ver tus fotos y veo que vas a determinado restaurante, a determinado parque, a determinado gimnasio. ¿Sí o no? Puedo
conocer información de las personas. Y eso es peligroso, chavos. Tengamos cuidado, dicho sea de paso, con lo que publicamos en nuestras redes sociales. Porque imagínense, yo publico todos los días a las 5 de la tarde que estoy en el gimnasio de aquí a la vuelta. Pues a rato la gente sabe que todos los días a las 5 de la tarde estoy en ese gimnasio, ¿no? Por ejemplo. Pues tengamos cuidado. Pero el punto es, desde el enfoque de la investigación, las redes sociales nos permiten conocer a las personas. Entonces, el análisis de redes sociales como metodología de investigación es que a través de las redes sociales voy a poder hacer consultas individuales y globales o colectivas de una sociedad, sí o no, por zona, por región. De hecho, en los estudios de mercado, las redes sociales se han vuelto impresionantes, porque también los algoritmos de las aplicaciones, no sé si les ha pasado, que de repente por WhatsApp le escribes a algún amigo o amiga, ya no sirve, por ejemplo, ¿no? Mi refrigerador, quiero comprar uno, y te empiezan a inundar de publicidad de refrigeradores, de N número de tiendas, ¿no? Hasta hay un meme que me da risa, pero parece cierto, que dice, apenas pensé que quería cambiar de celular, pensé, ni siquiera lo dije, parece que mi teléfono ya está lo sabe. Bien, las aplicaciones tienen acceso a las cámaras, a las redes, comparten información, ubicación satelital, etc. Si de repente mi celular registra una visita al centro de atención a clientes, pensé, al rato me puede estar llegando publicidad de AT&T, de Movistar, de cambios de compañía, etcétera, etcétera. Solamente por la ubicación satelital. Todo esto es investigación, ¿sí? Porque nos analizan, porque recaban datos de las redes sociales para poder vendernos. Hablando de investigación de mercado, se puede hacer todo tipo de investigación a través de las redes sociales. Entonces, esto ha venido cobrando gran importancia entre la comunidad académica y científica y también en la sociedad civil, porque las redes nos ofrecen la posibilidad de entender estructuras sociales que componen una sociedad. Decía, datos de manera global pueden ser analizados a través de las redes sociales de las personas. Entonces, el análisis de las redes sociales como metodología de investigación, a partir de la metodología de las redes sociales, es posible comprender procesos sociales, ¿sí o no? Podemos comprender, por ejemplo, si yo quisiera saber qué sienten los mexicanos ante la pandemia, ¿puedo a través de las redes sociales o no? Claro que sí, porque constantemente están publicando que si alguien se enfermó, que si alguien desafortunadamente falleció, y todo eso, todos esos datos son recogidos por las propias aplicaciones. ¿Sí? Entonces, claro que se puede conocer, como dice aquí, múltiples procesos sociales, económicos, empresariales, culturales, políticos, ambientales y comunitarios, todo a través de las redes sociales de forma colectiva. ¿Puedo conocer la opinión pública del gobierno a través de redes sociales, sí o no? A través de los memes, de los comentarios que ustedes realizan, de las críticas que hacen las personas, de las publicaciones del gobierno del estado, del municipio, de la federación, etc. Entonces, las redes sociales me dan un acceso a información y a conocer el contexto social, porque una red social es la unión de muchas personas a través, en el caso de las redes sociales digitales, de una aplicación. Entonces, es preciso también mencionar que hay dos formas de trabajar con las redes sociales. Una es el análisis y la otra es la gestión de redes. El análisis se refiere a conocer las redes a partir de diferentes medidas orientadas desde el aspecto teórico, es decir, conocer teóricamente el funcionamiento, estructura y difusión de las redes sociales. Y la segunda, que se refiere a la gestión de redes, es dice aquí gestar la conformación de las redes o el fortalecimiento de las mismas, teniendo en cuenta los intereses y los atributos de los elementos y los tipos de intercambio que se dan a través de los vínculos existentes. ¿Qué quiere decir? Por lo que se refiere al análisis, se refiere a conocer teóricamente el funcionamiento de las redes sociales y cómo la sociedad interactúa a través de ellas, y la gestión de las redes es conocer la cuestión no teórica, sino práctica en la ejecución de la vinculación de las redes sociales y lo que esto implica. Entonces,
El ARS por sus siglas, Análisis de Redes Sociales, dice que es un paradigma teórico y un conjunto de técnicas de investigación que permite desarrollar conceptos matemáticos tomados de la teoría de conjuntos, del álgebra, topología, matemática y estadística. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver las matemáticas con las redes sociales? Para que yo pueda recoger información de un universo tan grande como lo implica una red social, requiero de entrada estadística. Tu propio Facebook, cuando abres una página, te da tus estadísticas de nuevos me gusta, de interacción, de bla, 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 que te va dimensionando el alcance que tuviste. Eso es en lo micro, ¿no? En lo macro, por supuesto que sin las matemáticas sería imposible recoger, clasificar y organizar toda la información de las redes sociales. A eso se refiere. Entonces, esto del análisis de redes sociales es relativamente reciente. Tiene poco tiempo que ha iniciado a utilizarse porque pues cuando yo iba en la prepa no había ni Facebook y no tiene tanto tiempo. Y esto es relativamente nuevo. Sí había otro tipo de redes sociales, mensajería instantánea también, correo electrónico, Messenger se llamaba, de like, o correo de papel. Pero no había ni WhatsApp, ni Instagram, ni Facebook, y pues no tiene mucho tiempo que yo estuve en la prepa. Tampoco, pero no mucho. Entonces esto es algo relativamente nuevo, ¿verdad? Bien, a eso, ya para concluir, dentro de los investigadores también han formado redes sociales de investigación, es decir, redes sociales donde ellos están compartiendo sus hallazgos, sus publicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, estas redes sociales también facilitan al investigador dar a conocer su trabajo. No solamente hablamos de Facebook, Instagram, que si bien le permite recolectar datos, también hay redes sociales que le permiten al investigador investigar e interactuar. Ventajas de una red social para el investigador: permite dar a conocer su actividad investigadora al momento en línea y a un gran número de personas. Permite compartir recursos y experiencias con otros investigadores. Permite acceder a textos completos de los trabajos de otras personas. Permite contactar con otros investigadores para colaborar, resolver dudas, pedir trabajos que no han subido, etcétera, etcétera. Incrementan su reputación, visibilidad e impacto, así como la de su investigación. Hay personas que con una sola publicación, por absurda que sea, se vuelven virales y mucha gente las ve. En este caso de la investigación, también puede suceder que un trabajo se dé a conocer y se difunda con gran facilidad. Y aumenta sus posibilidades de ser citado porque la mayoría de las personas ya busca información en Internet y pues ahí puede ser citado el investigador. Y finalmente, las desventajas para el investigador en este sentido sería la publicación de trabajos, debe respetar los permisos de las editoriales. Yo trabajo para una editorial de libros y no puedo publicar libremente en redes sociales. La publicación de trabajos no tiene garantizada su permanencia, ya que las páginas y redes están constantemente siendo actualizadas y de repente pueden quitar el dominio y ahí ya se perdió la continuidad. Requieren una labor constante de mantenimiento y actualización, tanto de su perfil como de sus trabajos, porque si tú no estás pendiente, no le inviertes el tiempo a tu red, pues no vas a crecer. Y requiere de una actividad participativa y constante en ese